En esta clase estudiaremos el tema validación de listas. Una validación de listas restringe los datos que pueden ser ingresados en una celda o en un rango de celdas. Cualquier documento de Excel, cualquier libro de Excel, en sus celdas admite cualquier dato. Se puede digitar cualquier dato, sea numérico, sea textual, va a aceptar cualquier dato. Y si nosotros queremos restringir los datos que va a aceptar una celda o un rango de celdas, podemos utilizar la validación de datos. Y si al mismo tiempo queremos que restringir y necesariamente colocar qué datos va a poder escribir el usuario, utilizaremos la opción de validación de datos listas. Para crear una validación de listas hay que seguir una serie de sencillos pasos. Por ejemplo, paso número 1. Crear la lista de opciones permitidas en el rango de celdas en un rango distante al trabajo principal. Esto se va a conocer como el origen de datos. Paso número 2. Seleccionar la celda o el rango de celdas donde funcionará la validación de listas. Paso número 3. Ir a la pestaña Datos y seleccionar la opción Validación de datos. Paso número 4. En la casilla Permitir, seleccionar la opción Lista. Y en la casilla Datos, seleccionar el rango de celdas creado en el paso 1, o sea, el origen de los datos. Como habíamos mencionado, Excel acepta en sus celdas cualquier información. Yo podría escribir, yo podría escribir números si quiero. Podría escribir letras, incluso fórmulas. Acepta cualquier información de manera general, pero si nosotros quisiéramos restringir la información que va a escribir el usuario, por ejemplo, a nivel de la realización de un formulario, y nosotros quisiéramos que un formulario, el usuario escribiera su nombre, muy bien, en B1 sería un nombre, sería una información de tipo general, y el nombre generalmente va a ocupar un espacio aproximadamente grande, entonces yo podría seleccionar dos o más celdas y, y combinar y centrar. De donde habían varias celdas, hice una sola celda con la opción combinar y centrar, y aquí ya el usuario podría escribir su nombre, ¿verdad? Y aquí no hay datos que validar, realmente cada persona tiene su nombre. Pero si yo fuera a escribir, por ejemplo, em, la fecha en que se llenó el formulario, por ejemplo, el día, el día, el mes y el año en que se llenó el formulario, yo podría facilitar el trabajo del usuario creando una lista, por ejemplo, que fuera un día lunes, por decir algo, que el usuario pueda escribir lunes. Y en el mes nosotros sabemos que el año tiene 12 meses, siempre son los mismos, eso nunca cambia. Y entonces yo escribiría, por ejemplo, junio o el mes en curso. Y el año en curso, yo lo podría escribir. Pero al usuario le podemos facilitar esta tarea, además de que el usuario es libre de poner lunes o si quiere poner zanahoria, también lo puede escribir, ¿verdad? Y se lo va a aceptar, no hay ninguna validación de datos. Entonces nosotros podemos con validación de listas restringir los datos que el usuario va a escribir en la celda. Dice, paso número 1, crear la lista en un rango distante al trabajo principal, o sea, el origen de los datos. Distante para que no interfiera
con el trabajo principal distante. Entonces los días son de lunes a domingo. Aquí puedo hacer entonces copiado dinámico de lunes a domingo. Los meses serían, el origen de los datos de los meses serían de enero a diciembre. Entonces voy a hacer copiado dinámico a diciembre. Y el año, empezando por el año en curso, nosotros podemos dejar esto para que funcione en un rango de años, qué sé yo, en un plazo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Ok. La primera celda la he dejado en blanco. Muy bien. La celda G1, H1 y 1. Ok, ya tenemos el origen de los datos en este pequeño ejemplo. Paso número 2, seleccionar la celda o el rango de celdas donde funcionará la validación de listas. Yo quiero que en la celda B8 solamente se escriba un día de la semana y otra información no vaya a aceptar B8. Entonces selecciono la celda B8. Paso número 3, ir a la pestaña datos y seleccionar la opción validación de datos. Entonces vamos a ver que tenemos la pestaña datos y en la pestaña datos tenemos la opción validación de datos. Me abre una pequeña ventana. Dice en la casilla permitir seleccionar lista, dice permitir y yo voy a seleccionar lista. En la casilla datos seleccionar el rango de celdas creado en el paso 1. Eso sería aquí en origen. Ahí había un error. Aquí en origen. Entonces, en origen voy a seleccionar el rango de información que hice en el paso 1. ¿Verdad? Eso sería en origen más bien. Selecciono y acepto. Eso me ha creado a mí, una validación de listas. De tal manera que yo puedo desplegar la lista ahora y seleccionar el dato correspondiente a lo que se requiere en el formulario. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo quisiera poner otra información que no está dentro de la lista permitida, Excel no lo va a permitir. Y Excel me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, ¿verdad? Entonces vemos que la validación de listas funciona y solo se van a aceptar los datos que se encuentran en la lista. Mes, repito el proceso, selecciono la celda, validación de datos, permitir lista y en origen selecciono el origen correspondiente y aceptar. Y ahí podría yo seleccionar el mes, el usuario no tiene que escribir, le facilito el trabajo. En año igual selecciono la celda, validación de datos, permitir lista y en origen el rango correspondiente. Ahí estaríamos. Entonces ya el usuario podría seleccionar el año en curso. Y le hemos facilitado el trabajo al usuario y además el usuario no puede escribir información aleatoria. Solo se aceptará la información que está en la lista. Entonces, así se crea una validación de listas en Excel. El cotidiano de hoy va a ser crear, el cotidiano de hoy va a ser crear entonces un formulario y lo voy a desarrollar a continuación. Vamos a crear un formulario. Vamos a crear un formulario en Excel de datos de usuario. Entonces voy a empezar así en B2. En B2 voy a escribir
formulario de información de usuario. Escribo así. Y entonces en B3 voy a escribir así, fecha. Y luego en B6 voy a escribir día. Y continúo en D6, voy a poner sí sería C, día, y aquí sería mes, para poner la fecha de hoy, ¿verdad? Y aquí sería H, mes, aquí. Y aquí le pondría año. Esa sería la fecha de hoy. Día, y entonces el día el usuario lo va a poner aquí en C6. Y en F6 va a poner el mes. Y en I6 va a poner el año. Muy bien. Continuamos. Voy a poner acá en B8. Voy a poner B8. Ya entendí. Esto viene, más bien es así. Arrancando en B1. Entonces en B7 voy a poner datos personales. Así. Datos personales. Esto lo voy a hacer, como esto es el título, lo voy a hacer de un tamaño de fuente más grande. Lo voy a poner en negrita. Y esto también. Eso que dice fecha de hoy lo voy a poner en negrita. Y datos personales en negrita también. Y datos personales voy a ocupar el nombre del usuario. Y le voy a asignar las celdas C9, C9, H9 para que el usuario pueda escribir el nombre. Y voy a combinar y centrar esas celdas. Y le voy a poner borde también. Ok. Nombre, y ahora vamos a decir género. ¿Es hombre o es mujer? Entonces eso sería aquí. En C11. Muy bien. Continuamos con edad. Y finalmente vamos a ponerle teléfono. Ok, el teléfono del usuario lo escribiría en I11. Vamos a continuar con fecha de nacimiento del usuario. Y aquí en B15 pondríamos día. Entonces el día lo escribiría aquí en C15. Vamos a poner mes y año. Así, del nacimiento, ¿verdad? Y vamos a poner esto en negrita también. Y dice dirección. Vamos a poner a qué provincia pertenece. Eso sería en C19. Y señas generales. Que ponga ahí 50 metros norte del abastecedor, el buen precio. Ahí el Sabracasa, portón, color azul. Y para señas generales vamos a seleccionar el rango B23 y 29. Así. Para que el usuario pueda escribir con toda su confianza, voy a combinar y centrar esta información para que sea una sola celda. De esta manera. Así. Y luego también esto va en negrita. Y voy a seleccionar el rango A1, J32
y le voy a decir que el relleno sea blanco. Color de relleno blanco. Y para ese mismo rango, bordes externos, así. Así está quedando mi formulario. Ok. Ahora necesito crear la validación de listas. Ahora ocupo crear la validación de listas. Entonces voy a empezar con lo más fácil, con el género, hombre-mujer. Entonces en O2 voy a escribir así, hombre, y en O3 voy a poner mujer. En P2 vamos a poner, empezando por lunes y con copiado dinámico, vamos a ir hasta domingo. En Q2 vamos a trabajar con los meses del año y vamos a ir hasta diciembre. Copiado dinámico. Con los años, bueno, puede haber gente que desde 1940 haya nacido, inclusive antes. Vamos a empezar en 1940. Después de 1940 está en 1941. Seleccionando estas dos celdas, yo podría hacer un copiado dinámico para que me haga hasta el año 2021, que es el año actual. 2021. Así. Ahí tendría los años. Y para los días de la semana yo podría tener igual del 1 en adelante hasta el 31 para los días de la semana. Y tengo yo provincias, ¿verdad? Entonces provincias, vamos a empezar con Alajuela, seguido de Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Punta Arenas, San José. Ahí tengo yo los datos de mis listas. Dice fecha de hoy, empiezo por acá con la validación de listas. Entonces voy a hacer una validación de listas donde el usuario aquí solo puede escoger los números del 1 al 31. Entonces voy a ir a datos, validación de listas, permitir lista y en origen voy a seleccionar hasta el 31. Acepto y ya el usuario puede seleccionar qué día es de la semana. En mes lo mismo, validación de datos, permitir lista y voy a seleccionar el rango que ya tenía yo dispuesto. Yo estoy seleccionando una celda en blanco para que si el usuario escoge un mes y lo quiere borrar, entonces él puede seleccionar la celda en blanco. Año, fecha de hoy, año en curso. Entonces esta lista iba hasta el 2021. Vamos a hacerlo un poquito más lejano, hasta el 2030. Listo. Entonces dice año y voy a seleccionar un rango aquí para validación de listas. Perdón, lista. Y en origen le voy a poner que empezando en el 2021 y terminando en el 2030, dejando un campo en blanco. Ya les expliqué para que el usuario pueda borrar. Entonces ahora ya eso sirve para los próximos 10 años. 2021. Ok. Y nombre, aquí no podemos hacer validación de datos. Género. Entonces otra vez vamos a probar con lista y le vamos a decir hombre o mujer. Edad. Para edad vamos a usar una fórmula. Aquí no podemos hablar de validación de listas porque la edad se podría calcular así. Sería igual
año actual menos año de nacimiento, eso nos daría la edad del usuario. Por el momento no hay datos, pero eso se puede hacer ahora más adelante cuando ya haya información. Teléfono no puede ser validación de listas, entonces se queda así. Y fecha de nacimiento, ok, otra vez hacemos lo de la fecha, sería validación de listas, así, y el origen sería los números del 1 al 31. Ok, mes, repite, en el mes repite, ok, otra vez. Y sería hasta diciembre. Y el año del nacimiento si ocupamos todo el rango de años que habíamos hecho. Entonces le voy a decir que es así. Así para que sirva hasta el 2030. Y ya tengo yo. Entonces puedo seleccionar desde 1940 hasta el 2030. Ahora también yo podría invertir eso. Yo podría seleccionar este rango. Yo podría seleccionar este rango y decirle que ahora está en un orden descendente. Y aquí en inicio tengo yo una opción que se llama ordenar y filtrar. Y le voy a decir que ordene de mayor a menor. Me va a preguntar que si yo quiero ampliar la selección y por el momento va a decir que no, que solo la selección actual. Y ahora está empezando el año 2030 y llegando al último. Eso le va a facilitar al usuario por si hay mucha gente joven, entonces ellos pueden venir acá y encontrar más rápido su año de nacimiento. 2007 por decir algo. Entonces si el día de hoy es el año 2021, lo cambié aquí. Tengo que cambiar este origen porque le di vuelta. Entonces otra vez vamos a datos, validación de datos, y en el origen le voy a decir que el origen más bien es este. Bueno, este sí. Entonces como ya lo cambié, eso fue porque lo puse en orden descendente. Hay que tener mucho cuidado con lo que es el origen de los datos, porque si yo por alguna razón yo borrara el origen, por ejemplo yo borro eso, yo voy a ver que eso va a desaparecer de de mi lista. Por ejemplo, hagámoslo aquí con enero, febrero, aquí. Digamos que yo borro esto por un error o por alguna situación y se desaparece de aquí. Entonces el origen de los datos no se puede modificar una vez creado, porque o se modifica o se desaparece de la lista. Entonces hay que respetarlo. Mes, provincia. Bueno, aquí ya me calculó la edad del usuario. Si nació en el 2007 y estamos en el año 2021, tendría 14 años. Provincia. Entonces, validación de datos, lista, y en origen sería este origen. Y ahí estaría listo mi trabajo. Ahí estaría listo el trabajo para completarlo, para que cualquier usuario lo complete. Finalmente lo guardamos, ¿verdad? Con el nombre validación de datos. Se guarda con el nombre de validación de datos. Y se entrega por medio del Classroom. Cualquier consulta que tengan, me pueden escribir a través del Classroom. Entonces, el cotidiano para esta clase sería ejecutar este trabajo que acabo de mostrar. En las instrucciones del Classroom van a encontrar una imagen donde se muestra todo esto que yo digité, ¿verdad? Cualquier duda, quedo a la orden. Que estén muy bien todos.